Nelson, empezamos. ¿Qué ¿Cómo tal? ¿Qué andas? tal estás? ¿Qué tal estás? Bien, bien. Muchas gracias pues, por la invitación. Acá haciendo una pausa en el trabajo y aprendiendo un poco a usar Por Discord por favor, primera vez. a ti, a ti. Voy a poner a la gente en antecedentes. Nos conocimos en Las Vegas, en el Cloud World, porque no nos habíamos conocido antes. Sí había hecho un podcast con Edelweiss sobre Machine Learning y tal, pero nunca nos habíamos conocido hasta Las Vegas y tuve el lujazo de asistir a tu charla sobre Kubernetes en el SPOU, en Madrid. Sí, sí. Y ahí te dije, pues que tenemos que hacer, tenemos que hablar, Sí, sí. tenemos que hablar. Es muy lindo esto en la comunidad Oracle es lo que tiene, ¿no? Hay mucha gente haciendo cosas todo el tiempo y bueno, pasan estas cosas, ¿no? Porque yo también había escuchado que vos estabas haciendo cosas en España, pero tampoco nos habíamos cruzado antes. Y bueno, qué Mm, suerte que nos Pues, cruzamos. pues ya estamos, tomándonos un café juntos. La gente que está en la audiencia puede participar si quiere, puede levantar la mano y de lo que vayamos hablando, pues eso, pues le podemos dar paso, porque esto es un formato abierto. Y voy a contar dos cosas. Voy a contar dos cosas. Una, vaya pedazo de charla te marcaste sobre Kubernetes en Madrid. Me quedé flipado. Lo voy a contar. Es decir, él iba contando, yo estaba con los ojos como platos y él iba diciendo, todo esto es muy sencillo. Bueno, estáis viendo todos estos comandos, pero en realidad todo esto es muy sencillo, ¿no? Todos los comandos de la instalación, todos los ejercicios de cómo montar con Kubernetes, toda la instalación que estabas haciendo. Y luego después, fuera de la conversación que te dije, no he trabajado nunca con Kubernetes, qué interesante. Y me dijiste dos cosas, porque además estábamos hablando de un proyectito que estoy haciendo de si instalaba con Raspberry Pi, Docker y tal. Y me dijiste, pues esto sí puede hacerse y muy interesante. Y me dijiste también, y automatizar procesos de base de datos con Ansible, ¿no? ¿Sí? Ujú. Y dije, Sí, bueno, tenemos que hablar de ello, tenemos que hablar de ello. Entonces, cuéntame, haz un repasito así para los que no estuvieron en Madrid y los que no saben, de lo que contaste de Kubernetes en Madrid. sí. Bueno, lo de Madrid fue parte del tour, un tour que se hizo de grupos de usuarios por Europa. Entonces yo propuse un par, estas dos charlas, las que vos dijiste. Ujú. Y bueno, lo de Kubernetes vino porque hace un par de años cuando Oracle empezó a trabajar en crear un operador para Kubernetes con Oracle. Yo, bueno, siendo Ace Director, cada tanto hablo con los PM y me dijeron a ver si quería ser parte del beta testing. Entonces, estuve probando todo lo que ellos hicieron antes de que se liberara. Y bueno, y después también escribí algún blog. Sí, escribí poco, en realidad tenía que haber escrito más, pero dediqué mucho tiempo a probarlo. Por eso terminé haciendo la presentación. Esta es la segunda versión de esa presentación sobre Kubernetes. Había dado una cuando todavía no era producción, cuando era todavía beta. Y bueno, lo interesante es, a mí cuando doy charlas técnicas me gusta mostrar ejemplos y los comandos para que si alguien lo quiere reusar después tenga todo el detalle de lo que necesita hacer, además de haber aprendido de qué se trata la tecnología, ¿no? Lo malo de que, lo que yo siempre veo como un defecto de mis charlas es que tienen mucho contenido, entonces a veces me estoy muy apurado siempre tratando de poner más cosas, pero bueno, quizás sea mucho para prestar atención en el momento. Lo importante es que después se pueden bajar las slides, tenés todo el material ahí para usarlo y reproducirlo con tu propio usuario y demás, ¿no? Pero es buenísimo, es Eh, buenísimo. Hiciste todo un despliegue de Kubernetes desde la instalación hasta pues eso, la creación, despliegue. eh, exacto, todos los pasos, porque en general lo que tienen, cualquier cosa que queramos hacer con tecnología en general, de- eh, por más simple que sea, siempre involucra muchos pasos y a veces pasa de que algo falla o algo necesita una cosita más de lo que dice el manual y los manuales en general te dicen, bueno, esto tenés que ir a otro lado y no te cuentan los detalles. Entonces, Mm. a mí me parece interesante cuando se quiere mostrar algo completo que incluya todas esas cosas extras, ¿no? Pero también, bueno, es lo que lo hace medio pesado después.
para que entren en el tiempo que se tiene una charla, que es medio cortito, ¿no? Sí, y Y en bueno, Madrid sí, menos, sí, sí. sí, bueno, sí, y aparte siempre hay muchas charlas interesantes al mismo tiempo y estás en un día donde hay 6, 7 charlas, o sea, 7 horarios para escuchar cosas, entonces capaz que puedes prestar mucha atención en una, dos, tres, pero llega un momento que estás cansado también. Pero bueno, es parte del desafío de estas cosas, ¿no? Yo cuando voy a los eventos me gusta engancharme en las cosas bien técnicas, pero sí, las 3, 4 de la tarde ya estás muerto, ¿no? No puedes prestar mucho más atención. Sí, sí, Las Sí, Vegas fue una maratón. exacto, es lo que tiene eventos como esos de varios días, físicamente son muy exigentes, ¿no? Te decía que hablaba con Roy Salazar sobre estos eventos. Claro, Roy tiene el de DBSAT, y él cada vez lo va ampliando, ampliando, ampliando. Entonces su charla cada vez es más contenido, más contenido, más contenido. Y dice, cada vez la tengo que dar más rápido. Digo, wow, digo, es Sí, que... eso está interesante. Sí, mantener un mismo tema es una cosa rara, pero también es interesante porque le permite hacer eso, ¿no? De cada vez ir mejorándolo y agregándole cositas nuevas. Eh, Hay, como siempre, ¿no? Hay 1000 temas de los que uno se enfrenta todos los días y quisiera poder ver más en detalle. Entonces, a mí en general también me gustan las cosas originales, pero tiene como contra de que la gente todavía no las está usando. Entonces, capaz que es mucho más práctico hablar de temas que son más, eh, digamos, más de entrada, más de principiantes, donde también siempre tienen público, ¿no? Y bueno, ese de seguridad algo que todo el tiempo todo el mundo tendría que estar actualizándose, o sea que es un lindo Sí, tema, sí. sí, 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 sí. Bueno, y Ansible, cuéntame lo de la automatización. ¿Qué Bueno, es lo que sí, sueles hacer? ¿Y cómo funciona lo de automatización, Ansible? Cuéntame, sí, sí. lo que hice en esta presentación, que di también acá en el tour, es que intenté hacerlo no solamente enfocado en Ansible, sino más en base de datos Oracle, como una especie de tratar de mostrar a alto nivel todos los desafíos que hay cuando hay que automatizar y poniendo ejemplos con Ansible. Eso porque, como en todos los temas de tecnología, ya hay mucho material sobre cómo hacer de Ansible, ¿no? Eh, Uno busca información, bueno, es como el doble filo de Internet, ¿no? Que uno siempre dice, bueno, uno no se puede guiar por lo que encuentra en Internet, pero al mismo tiempo están todos los manuales de todos los productos que usamos. O sea que en realidad lo que uno no puede hacer es a ciegas guiarse por lo que encuentra en Internet. Uno tiene que saber un poco, bueno, de dónde viene la información, porque al final todos trabajamos remoto, todos consumimos el soporte de Oracle que está en Internet. Entonces hay que tener cuidado cuando decimos algunas palabras porque pueden malinterpretarse, ¿no? Pero el tema es que con Ansible hay muchísimos ejemplos de una comunidad enorme de gente que lo usa, que es una herramienta para automatizar tareas y sirve para cualquier tecnología. Y digamos que lo que viene a hacer es ayudar a manejar o codificar las acciones que uno quiere hacer, ejecutar un programa, analizar una salida de un programa, ¿no? de un comando, y poner todo eso en una especie de guía, ¿no? Se le llama, Ansible le llama playbook al código que ejecuta. Pero bueno, la idea es que uno escribe como una guía de, bueno, quiero seguir estos pasos y tiene, bueno, maneja una cierta sintaxis, permite más o menos programar con algunas estructuras de control clásicas, pero con una sintaxis distinta, ¿no? Tenés condiciones, tenés variables. Y bueno, con esa forma simple de describir, ¿no? La idea de por qué se hizo popular es porque tiene un lenguaje descriptivo, ¿no? Donde tiene una simpleza bastante grande, al mismo tiempo le da mucha flexibilidad. Y bueno, de a poquito todos los vendedores de software empezaron a agregarle sus propios formas o digamos, y empezaron a crear código para que Ansible pudiera manipular recursos que ellos crean. Entonces, así fue como se fue extendiendo y hoy en día se puede usar para lo que sea, ¿no? Entonces podemos usar Ansible para ejecutar en el lugar que querramos. Y el otro que tiene es que es muy fácil de instalar porque es un ejecutable solamente. Uno baja, si está en Windows, un .exe, en Linux un binario y ya está.
Después es ir al manual y fijarse, bueno, se precisa este archivo de configuración que tiene que tener ciertas reglas. Y lo potente, ¿no? Además de la simpleza, lo potente es que uno puede configurar que se usen muchos servidores y al ejecutar, se ejecutan todos esos servidores al mismo tiempo. Entonces ahí es donde está la potencia, ¿no? Uno automatiza ciertos pasos, maneja con estructuras de control qué hacer cuando pasa esto, cuando pasa aquello. Lo que termina siendo está pronto para ser ejecutado en miles de servidores. Es una locura, ¿no? Y por eso es popular, ¿no? Con la aparición de la cloud, ¿no? De todos los proveedores de cloud hace un poco más de 10 años, esto fue como una necesidad, porque las granjas de servidores empezaron a aparecer más, más accesibles a todo el mundo, ¿no? Porque antes solamente tenías que estar en una empresa grande para poder ver estas cosas. Ahora, hoy en día, yo que sé, con tu cuenta donde te conectas a tu cloud, bueno, es solo tuyo, pero si trabajas por una empresa, normalmente tienen muchos servidores, están todos ahí. Y bueno, esa fue como la motivación de por qué Ansible empezó a crecer y se empezó a extender, ¿no? Entonces, yo trabajo para una empresa que hace consultoría, entonces, en mi rol dentro de la empresa, yo, trabajo en proyectos de tecnología Oracle y hacemos un poco de todo. Somos especialistas en Oracle, base de datos en particular. Y lo que yo vi en los últimos años es que mi trabajo se está convirtiendo más en hacer otras cosas que solamente administrar base de datos, ¿no? Entonces me pareció interesante para hablar en las presentaciones que di este año sobre este tema por el hecho de que desde hacía, yo creo que Larry fue el que empezó con esto, Larry Ellison hace como, no sé, en un Open World allá por el 2009 creo que fue que dijo que al principio se reía un poco de la cloud y después cuando Oracle se subió a la cloud dijo, ya los DBA no se van a precisar, y como que todo el mundo empezó con ese miedo de que, bueno, ¿por qué? Nos vamos a quedar todos sin trabajo. Y yo creo que esto, que sin querer, no sé, bueno, que todos estamos viendo estos días de cómo ha cambiado nuestro trabajo, es una muestra de que en realidad eh, los DBA siguen siendo necesarios, pero están haciendo cosas distintas hoy en día. Y quizás, bueno, si son puristas, claro, de repente ya estás haciendo otras tareas y no son exclusivamente DBA, pero yo creo que lo que está pasando es que simplemente el rol de alguien que se especializa en base de datos se está extendiendo, y estamos incorporando más herramientas en nuestro trabajo diario porque la necesidad de hacer lo que hacíamos antes es menor. Entonces, eso no quiere decir que, bueno, la gente que era DBA tiene que seguir siendo solo lo que hacía antes. Yo creo que simplemente se está dando en la práctica que se están extendiendo a hacer más cosas, incluyendo automatizaciones. Entonces, antes esto lo hacían solamente la gente que trataba con sistema operativo, ¿no? Los SysOps, los DevOps, o sea, hay muchos nombres y términos, y mismo hoy en día, ¿no? Están saliendo todo el tiempo roles nuevos dentro de la industria, ¿no? Como los de Data Bueno, Ops, hay los ML arquitecto, Ops, claro, y Sí, arquitecto, ¿no? claro, Nos estamos metiendo más los claro, arquitecto, DBAs en todo lo que tiene que ver con la arquitectura, ¿no? Pues en sí, cloud ayudar al lo puedes diseño, aplicar todo. sí, sí. Claro, por eso no es solamente el diseño de las tablas y cómo hacer mejor uso o optimizar los recursos del servidor y demás, sino que, claro, es cierto, nos metemos en más, bueno, cómo está configurada la red, cómo están configurados los enlaces. Sí, sí, cosas que antes de repente eran más cosas de otros roles como el sysadmin, Ujú. seguramente, o el encargado de la red. Pero para mí es parte de lo que está pasando hoy, que es, yo creo que no es solo exclusivo del DBA, ¿no? Yo creo que toda la tecnología, lo vemos todos los días, ¿no? Aparecen cosas nuevas, hace que las cosas empiecen a ser más simples, las viejas, aparecen temas nuevos, Ujú, ujú. y todos los roles se van adaptando a hacer menos de lo que se hacía antes y más de otras cosas nuevas. Y Sí, por ahí ¿no? viene, Sí, me pareció a mí interesante, ¿no? sí, Como resumen. quizás ciertas tareas un poco más monótonas, sí es mucho más fácil quizá eso, ¿no? Automatizarlas o quizá ya no es tan crítico que haya alguien poniendo inteligencia humana, ¿no? En las tareas, ¿no? Claro, y eso es lo otro, ¿no? Es que cuando queremos hacer algo así,
yo lo vi en este año, el año pasado, con clientes que nos venían a pedir distintos tipos de automatismos, que había como o sigue habiendo, ¿no? Una especie de expectativa de la gente que quiere meterse a hacer estas cosas, de que esto es algo simple, o que esto debería ser algo simple para la gente que ya sabe. Entonces, como que decir, bueno, nosotros no sabemos nada de esto y queremos que alguien nos ayude a automatizar esto. Y como nosotros ya sabemos hacer eso que queremos automatizar, sabemos que lo que ustedes van a hacer es algo medio chiquito, van a agregar ahí 2 o 3 cositas y va a quedar andando. Pero Vale. bueno, al final ese trabajito no es tan simple, tiene No, no. ciertas complejidades. Entonces, eso fue lo que me interesó mostrar. Y si ustedes ven la slide, si quieren, después les pongo el link, yo la subí por ahí a Slicer en su momento, está pública. Más o menos cuenta un poco Sí. eso, ¿no? Los desafíos que hay y cómo encararlo, y bueno, y en particular con ejemplos de Ansible, de código, ¿no? Mostrando un poco de código de dónde aparecen complejidades, digamos, porque no son problemas, pero por ser tan flexible, permite que se hagan muchas cosas que después pueden traer problemas, ¿no? Entonces, como todo, ¿no? Cuando uno programa en Ujú. C, el primer programa que hizo seguramente sea horrible y lo reescribe cada vez. Y la última versión siempre tiene menos líneas de código, anda más rápido, usa menos memoria, ¿no? Cosas así. Vamos a poner un caso práctico, por ejemplo, ¿vale? Porque evidentemente ¿Vale? vamos a poner un caso práctico, por ejemplo, ¿no? De algo que podríamos hacer de forma manual, pero que con Ansible, por ejemplo, podríamos, o sea, así por encima, ¿no? Sí, bueno, Aplicar los el caso. PSUs, por ejemplo, aplicar el rebasing, Exacto, por ejemplo, a 200, exacto, a 200 servidores, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo exacto. sería? Aplicar un parche, por ejemplo, ¿no? Entonces, por un lado tenés que Oracle tiene el manual que te dice, bueno, este parche se liberó, tenés que seguir estas instrucciones. Te dice primero, baja el software, fíjate que la base, no sé si estás usando Rack o no, tenés un camino distinto. Quizás tengas que primero asegurarte que los otros nodos se bajen, o, si querés aplicarlo en Rolling Upgrade. Este, Ujú. Después tenés que ejecutar este comando con cierta sintaxis, fijarte que el resultado no dé ningún error, y después continuar con los otros nodos si tuvieras rack, ¿no? Así muy alto nivel tenés como 5 o 6 pasos. Y en realidad tenemos esos pasos porque lo dice el manual. Este, sí, mira, acá alguien comenta que alguien está creando wallets con Ansible. Sí, eso es típico, sí, está interesante. Eh, todo lo que uno hace al final se puede hacer con Ansible, ¿no? Claramente, pero para redondearlo con este ejemplo, ¿no? Entonces, si ustedes hoy quieren decir, bueno, el siguiente parche lo voy a aplicar con Ansible, ¿cómo hago? Lo primero es ir a leer el manual. El manual te va a decir todas las cosas que hay que hacer, ¿no? El manual del parche, ya, te dice las instrucciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es codificar esos pasos en comandos dentro de Ansible. Que, bueno, parece medio obvio, pero al final es, bueno, ¿cómo copio, cómo me bajo el archivo del PSU? ¿Me lo bajo yo? ¿Me conecto a soporte para que automáticamente me lo descargue? Este, si tengo que hacer eso, ¿qué pasa con las credenciales? ¿Cómo las almaceno? Eh, También Ansible permite usar wallets, o sea que sus propios wallets, ¿no? No son los wallets de Oracle. Eh, entonces ahí hay algunas definiciones. Ansible lo que tiene es una tarea, es la unidad mínima donde uno le dice, bueno, ¿qué tipo de tarea es? En estos casos, lo típico es que uno diga, bueno, es una tarea tipo shell y ejecuta un comando de Linux, para poner un ejemplo simple. El tema que hay con ese tipo de tareas es que no tienen mucha inteligencia dentro de Ansible, porque Ansible lo único que hace es abrir una shell y ejecuta lo que nosotros escribimos, entonces tenemos que nosotros poner la sintaxis correcta. Por ejemplo, si quisiéramos crear primero el directorio donde vamos a copiar el archivo, podríamos decir, mi tarea Ansible va a ser una shell que hace md para que me cree el directorio, o podríamos usar algo más elaborado, que ahí es donde está lo bueno de Ansible, que es usar un módulo que trata con los directorios. Entonces le decimos, usando ese módulo, en este path
yo quiero que el estado de ese path que te pongo sea existe. Entonces Ansible se encarga de validar. Si el directorio no existe, lo crea. Bueno, y tiene 3 o 4 parámetros ese comando de Ansible o esa definición de Ansible, porque no es un comando, es una tarea, donde dice, bueno, para este módulo que es directorio del sistema operativo, en este path quiero que el destino sea existe, quiero que si existe el usuario sea tal, el grupo sea tal, los permisos sean tal. Y Ansible se encarga de crear el comando para que eso pase, ¿no? Puede ser chown, chmod, mkdir, o sea, y si estás en Windows también lo hace bien, ¿no? Porque no es solo para Linux, o sea que esa es la potencia de Ansible, ¿no? Es basarse en módulos. En general, cuando uno trabaja en un solo sistema operativo para una infraestructura propia y demás, uno no se preocupa mucho de esas cosas, ¿no? Uno siempre va y dice, bueno, yo lo voy a hacer para que me funcione a mí, yo trabajo con Linux, lo hago todo con Linux, lo que me resulta más fácil es pongo comandos, hardcodeo cosas, pero al final eso también puede jugarnos en contra, se vuelve más complicado mantener. Como todo, ¿no? A medida que uno empieza a crear automatismos así, este, eh, la idea es que la siguiente va a salir mejor. Sí, entonces Sí, Nelson, un poco la idea es, dedica mucho tiempo a esa primera instalación, a esa definición de esa tarea en Ansible para definir el estándar que tú tienes en tu compañía o cómo funciona tu parque. Es decir, si tú tienes un estándar basado en, no sé, en tener solamente single instance y rack, por ejemplo, pues para que se adapte al rack, cómo funciona en tu rack, que se adapte a la single instance en la plataforma que tienes y a partir de ahí, ¿no? Dedicando ese tiempo y haciendo pruebas de un despliegue, probar el despliegue de forma universal, ¿no? exacto, sí, exacto. En general es así. Vos trabajás para uno solo, o sea, te creás la configuración de Ansible con un solo servidor, que es el que usás para probar, creás esta codificación, la ejecutás 1000 veces hasta que no tiene ningún error, porque lo importante acá es que cada pasito que vos haces, lo siguiente también validás cosas, porque no es solo que pones, creo el directorio, copio el binario, lo descomprimo, ejecuto un installer. Porque quizás en el medio te puede dar error, capaz que te quedaste sin espacio en el disco, Ujú. y quizás la copia falló, y de repente, bueno, en algunos casos fáciles, Ansible aborta y te dice, ops, falló acá, y listo, pero en otros casos no, y sigue adelante y te esconde un poco esos mensajes porque el error, según cómo hayas configurado la ejecución de la tarea, a veces eso puede pasar. Este, entonces como que uno tenés que poner también pasos de control donde decís, bueno, valido la salida del comando anterior, si hay algún archivo de log, por ejemplo, en la instalación, en la aplicación del parche. Yo ejecuto seguramente o patch o patch auto, uno de esos dos, va a generar archivos de log. Quizás tengo que analizar el archivo log para estar bien seguro de que no hubo una excepción rara que quizás tenga que buscar algún string en particular que diga success adentro del log, sabiendo que es el último comando que escribe en el log, ¿no? Cositas así. Eso es lo que lo terminan hardcodeando la ejecución, ¿no? Porque como que al final uno hace la tarea bien específica. Lo que tiene dos cosas, digamos, la cosa buena es que uno realmente sabe lo que está haciendo, ¿no? Tiene que estar bien familiarizado con el comando que va a ejecutar, con el proceso, para saber anticipar todos los posibles problemas, para evitar que mañana vos vas a decir, bueno, terminé con uno, lo voy a correr en 100 servidores, y de repente te fallan 20. ¿Y por qué te fallan 20? Y tenés que ir uno por uno. Bueno, si ya el código está un poco más robusto y maneja excepciones y demás, te va a andar siempre más o menos bien, o te va a anticipar y testear que, bueno, si el directorio no existe, primero lo tiene que crear. Si no hay espacio libre, que te pare ahí, no pierda tiempo haciendo otras cosas. Eh, digamos que por ahí viene algo que por acá comenta Hanoi, ¿no? El concepto de idempotencia, Ujú. que Sí, eso sí. está bien interesante, sí. Que también es algo que también está cuando uno usa Terraform, ¿no? O sea, que se usa, es otro utilitario para automatizar creación de infraestructura. La idea es que cuando el ejecutar un playbook en Ansible, si uno lo ejecuta de vuelta, tiene que dar el mismo resultado, ¿no? Este, y entonces Ansible lleva de alguna forma unas variables internas o unos estados, digamos,
para saber identificar si esto está igual, si no está igual, y no volver a hacerlo. Pero eso es una cosa un poco que en general es así, pero, por ejemplo, cuando tenemos que descomprimir el parche, ¿no? Copiamos el archivo, lo descomprimimos. La copia, si usamos los módulos de Ansible que dicen el archivo quiere usar el módulo archivo, el archivo tiene que estar ahí, o el módulo que dice copy from server, hay muchos módulos. Eso funciona, pero si uno manualmente pone los comandos en Linux, Ansible confía en lo que nosotros ponemos y lo ejecuta. Entonces ahí perdemos, no tenemos la idempotencia porque le estamos diciendo a Ansible ejecutame esto. Y ahí es donde se empieza a complicar, porque hay cosas que queremos hacer que quizás son complejas, depende de si el módulo lo maneja o no, y terminamos enredándonos en cosas que, bueno, por esto no debería hacerlo y no lo hace. Y sí, es de lo que tiene, cuando, por ejemplo, nosotros en la empresa en la que trabajo hicimos varios desarrollos con Ansible para hacer instalaciones, patching de Oracle en distintas variedades, y termina siendo miles de líneas de código, cientos de directorios, de subdirectorios creados donde tenemos el código de Ansible, porque se incluyen, se permite reusar, ¿no? Ansible permite reusar código, entonces, bueno, uno cuando programa aprovecha y usa eso para decir, bueno, cuando instalo, si es rack o si es single install, la creación del listener es el mismo código, no tengo por qué escribir dos veces lo mismo. Pero bueno, le agrega complejidad a todo esto, ¿no? Y al final empiezan a pasar estas cosas, que terminas ejecutando un modulito que hace una tarea simple como pachear una base de datos y termina demorando como 40 minutos porque tenés un rack de 3 nodos y tiene que copiar los binarios a 3 lugares, tiene que ejecutar unzip en 3 lugares, validar que prerequisitos primero, ejecutar después y después revisar que esté todo bien. Bueno, entonces Y me bueno, estoy imaginando aquí, yo que soy así como un poco pesimista, me estoy imaginando las tragedias, ¿vale? Te voy a decir algunas tragedias. Imagínate, despliegas Ansible sobre 100 servidores, por ejemplo, van justos de disco y cuando hacen el unzip, revientan disco y tienes de pronto de 100, tienes 80 caídos, ¿no? ¿Te pasa algo claro, así sí, y sí. te toca Bueno, ir a todos o hay alguna forma de decir, rollback, ¿no? O sea, haz un deshacer los pasos, ¿no? O tienes que crearte con Ansible la marcha atrás. También sería, ¿no? Crear la marcha atrás en Ansible. tenés que crearla, sí. Sí. No hay una forma automática de retomar en errores, como que vos tenés que programar cierta lógica donde querés. Le agregás algo que se llaman tags. Entonces vos podés ejecutar diciendo, bueno, salteate estos tags y cosas así. O sea que se vuelve medio complejo. Tiene una funcionalidad a partir de cierta versión, hay agregado algo de hacer resume, pero se basa en estados, es medio complejo. Digamos que depende un poco de las versiones que uses, ¿no? Como quizás respuesta más fácil, ¿no? Pero sí, siempre es complejo eso. Y cuando aparecen problemas, lo difícil es que cuando estás probando no pasa nada, porque en mis pruebas me manejo, pero cuando eso lo vas a ejecutar contra servidores productivos, bueno, eso no puede fallar, ¿no? Y lo que sea que te hayas comido de implementar, de validar, de lo que fuera, si lo haces en muchos servidores al mismo tiempo, después la gente que está trabajando son pocos, ¿no? No puedes Claro. tener 100 manos para conectarte a todos los servidores. Sí, acá Hanoi comenta que sí, que hay un comando de dry run. Sí, pero también el dry run está bueno, pero depende mucho de los módulos que usaste, ¿no? Entonces, hemos tenido, creo que es parte un poco de la prolijidad. Seguramente cuando terminaste, cuando sabes mucho, lo vas a hacer mucho mejor y vas a incluir todos estos detallitos, pero se te pueden colar ahí cositas que no vayan bien. Sí, sí, sí. Pero lo interesante es que es muy potente. La empresa que creó, ¿no? HashiCorp, que es la que creó Ansible, tiene certificaciones, tiene muy buena documentación, buenos training. Entonces, como que, y bueno, antes que eso, Ansible es una forma, ¿no? Hay otros utilitarios por ahí. Entonces, el espectro es muy grande, ¿no? Acá como que nos estamos achicando y decimos, bueno, me elegí esta herramienta, entonces ahora me caso con esto y automatizo ahí, pero podés
cruzarte con otras y también son un poco distintas y cada una tiene sus particularidades. Y, Lo bueno de todo esto es que, bueno, es parte del trabajo actual, ¿no? claro. El trabajo actual es tratar con todos estos utilitarios. Oye, Nelson, una cosa, ¿qué infraestructura se necesita para montar Ansible en pues una No, nada, empresa? es un binario. Pero No, es un necesitas tener un binario, es re servidor que simple. controle los despliegues, los procesos. Bueno, hay alguna gente que le gusta tener, digamos, todo siempre puede serse muy elaborado o no. Eh, en principio es un binario que vos lo pones donde quieras, lo corres y chao. Ahora, cuando vas a hacer en un ambiente empresarial y querés tener procesos y validaciones y evitar que nadie sin querer haga cosas que no tiene que hacer, para ahí se empieza a complicar porque tenés que agregar seguridad, tenés que agregar alguna forma de controles de acceso que no sean por línea de comando. Ujú. Hay utilitarios, interfaces, webs, que que permiten hacer eso. Nosotros trabajamos con algunos clientes que tenían eso muy bien elaborado y que se veía muy bien, pero claro, te agrega mucho más complejidad, más mantenimiento, ¿no? Porque es como a alto nivel estás frente a un workflow de tareas, donde podrías llegar a retomar la ejecución de cada una si fallan. Este, eh, entonces, podrías llegar a tener un panel de control web donde decís, bueno, esta ejecutó bien, no, apretó un botoncito y la retoma. Pero eso con Ansible en realidad es complejo, porque en Ansible uno tiene módulos que son archivos de texto y los ejecuta por línea de comando. Entonces, digamos que hay mucho para hacer. Mismo Ansible HashiCorp, que bueno, como comentaba por acá Hanoi, que fue comprada por Red Hat, creo, ¿no? Por lo visto. Vamos a invitar a Hanoi a Sigo que mucho. suba a tomarse café aquí con nosotros, ¿te parece? Está muy activo. Vamos a Sí, invitarle. claro, sí. Y Svani también está activa, también está diciendo, pero está preguntando, ¿podemos tener un ambiente local de juego para cacharrear? O sea, podríamos tener un Ah, sí, claro. entorno Sí, eso mismo. Sandpit, ¿no? Lo Para. difícil del ambiente, claro, lo difícil del ambiente de juego es que Ansible por sí es un ejecutable que tiene un archivo de configuración que dice a dónde se conecta. Entonces, el ambiente de juego tendría que ser servidores virtuales que creamos, que pueden ser VMware, puede ser Docker, como uno nos guste, en la cloud, donde en la configuración de Ansible le ponemos esas IP de nuestros servidores de prueba. Pero en el fondo tenemos que nosotros preocuparnos por crear esos servidores de prueba, ¿no? Yo en general las pruebas las hago así, ¿no? O me creo algunas maquinitas no tanto con VirtualBox, sino con, hoy en día con Virt, pero no era el comando Virt. Pero bueno, lo ejecutas en línea de comando y ya te crea automáticamente el VirtualBox, te crea todo, te Ah. ejecuta todo. Lo importante es eso, uno puede crearse alguna virtualización de Ansible y decirle, bueno, usame estos servidores que son los míos de prueba, ¿no? Hanoi, cuéntanos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues el micro es tuyo, cuéntanos. Nada, simplemente aportar ahí un poco mi granito de arena, porque, bueno, nosotros sí que llevamos trabajando bastante tiempo con Ansible y, bueno, la problemática que tenemos resuelta es que tenemos muchísimos servidores, muchas bases de datos Oracle y cualquier cambio que hacemos, por ejemplo, en scripts de configuración y demás, pues lo hacemos todo por ahí, porque si no es que sería inviable, vamos. Para nosotros sería imposible con la cantidad de servidores que tenemos. Entonces, la verdad que nos viene muy bien. Es bastante simple, pero en el momento que vas entrando un poco en scripts más elaborados y demás, pues la cosa se va complicando. La verdad que el fundamento es simple, pero se puede llegar a complicar bastante. Claro. Y nada, la verdad que Eso, está muy interesante, ¿eh? claro, es que la idea, a mí me gustaba más que nada que la gente tome conciencia de la complejidad que se puede tomar al tratar de hacer estas cosas, porque me parece que hay un mensaje como muy simplista sobre que la automatización es algo fácil, que está en todos lados, que todo lo podemos hacer, pero que, bueno, hay que dedicarle un poco de tiempo, ¿no? Es como todo, es como, digamos, cualquier tarea compleja que uno trata de hacer
sin mucha experiencia siempre lleva un poco de tiempo, ¿no? Y me pareció como que en la automatización y en particular con Ansible había mucha gente que se estaba tratando de hacer cosas y bueno, que se estaba complicando, ¿no? Y hay Pero templates, hay comunidad que vaya haciendo así como templates. ¿Hay alguna comunidad de sí, Oracle que saque templates para aplicar PSUs que diga, mira, adapta esto más o menos a como lo tengas, pero... sí. Están dentro de Oracle hay 3 o 4 referentes de históricamente usuarios que han hecho mucho, ¿no? Inclusive mucho antes que Oracle. Está Oravirt de Finlandia, creo, que él empezó como hace más de 10 años con todo esto y fue de los primeros que se metió con Ansible, que yo encontraba referencias, me acuerdo, cuando todos empezamos a estudiar, mismo Tim Hall empezó después que él, ¿no? A meterse con estas cosas. O sea, y él creó pila de documentación, de ejemplos, de código. A los años, recién Oracle sacó ejemplos y que más o menos hacían lo que él hacía, ¿no? Entonces, sí, cuando uno va a aplicar algún parche, no hay nada oficial de Oracle, ¿no? Oracle tiene algunos ejemplos y guías, pero muy simples. Entonces, sí, uno las puede usar, reusar y a partir de ahí hacer la versión propia, pero que está faltando eso de repente, ¿no? Una especie de repositorio que digas, bueno, para el PSU tal, apliquen este código Ansel, que es el que ya está recontra validado y todo el mundo lo usa y funciona bien, ¿no? Y también tenés ay, si no quiero dejar, pero hay 3 o 4, ¿no? El otro grande es el de, a mí se me dan los nombres, ¿no? Se lo tenía que tener anotado para referenciarlo. Fritz Holligan, él hizo mucho laburo con automatismo de aplicación de parches cuando trabajaba en Enkitec hace varios años. También él tiene unos códigos, miles y miles de código para cada versión, con cada parche. Mirá esos códigos, es una locura de la cantidad de detalle que tiene, lo que te muestra el tiempo que se le dedicó a hacer todo eso, ¿no? Es lo que tiene Ansible, ¿no? Que tenés, o sea, vos, si querés aplicar parches en todas las versiones de todos los parches, tenés que probarlo. Tiene que funcionar y el código tiene que no dar errores, ¿no? Bueno, Es un laburo. y una cosa, a ver, Ansible versus Cloud Control para parcheo, por ejemplo, o para automatismos. Cloud Control también tiene, digamos, una Claro. parte para desplegar, te prueba el parche, te prueba Sí. el prerex, te hace el análisis, digamos, los Sí. prerequisitos. Sí, todo, con el automatismo es lo que tenés, ¿no? Que en todas las cloud te ofrecen sus propias versiones de los automatismos, ¿no? Oracle también tiene eso. Claro, estamos hablando justo de los parches de Oracle, así que aplica bien, pero como norma general, cuando vas a una cloud, te enfrentás a que, bueno, ellos tienen su propia versión de los utilitarios que hay que usar, ¿no? Y sí, lo que tiene buen Ansible es que funciona con todo, entonces es más portable y demás, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Si alguien quiere preguntarnos algo, estamos aquí tomándonos un café con, con todos. Oye, es muy interesante. Mira, yo, ¿sabes dónde conocí Ansible? En Noruega. Yo estaba trabajando en el departamento de salud y allí se utilizaba para el tema de automatismos de servidores y backups. Todo eso se utilizaba Ansible, pero para lo que era base de datos, yo lo hice todo con Cloud Control. Lo de crear Golden Image, por ejemplo, de los agentes, Claro. toda esa parte la hice así. Pero me encontré, por ejemplo, que con pues eso, el despliegue de racks, ¿no? El despliegue de los binarios de rack y la preparación un poco y el despliegue de software, me encontré con mucho problema de que estaba muy cerrado el tema de automatismos con Cloud Control y sé que resolvieron con Ansible la parte de, futuros despliegues y también la parte de, mm, eh, de parches, de parcheo. Yo llegué a parchear con Cloud Control. Y como era un estándar muy homogéneo, era prácticamente la misma versión, misma versión de Linux, misma versión de base de datos, mismo componente para todo, pues fue fácil decir, desde Cloud Control agrego todos los destinos y hago el patch desde el mismo Cloud Control, ¿no? Pero sí, claro, me consta que todo el resto de componentes se parcheaban ahí con Ansible. O sea,
Sí, el Cloud Control se sigue usando también todavía, ¿no? Enterprise Manager, ¿no? En particular. Eso es lo otro que tiene Oracle. Tiene tantas herramientas, ¿no? Que automatizan cosas que a veces presenta un poco de, de dudas de que, bueno, qué camino me conviene tomar, ¿no? Me pongo a hacer por mi cuenta algo o mejor uso una herramienta que ya tiene Oracle y la trato de usar hasta lo máximo que pueda para evitarme el trabajo de tener que mantenerla yo, ¿no? Y en ese camino, por ejemplo, está lo del esta herramienta que sacó hace unos años Oracle para manejar los homes, Golden Images y demás, ¿no? El Sí, Fleet Provisioning and Patching. sí, primero se llamaba el Rapid Home Provisioning and Patching y ahora han cambiado el Exacto. nombre. Rapid Home Provisioning Ahora han cambiado el al nombre, FPP. se Sí. llama Fleet Provision and Management. Provisioning and Patching, sí. Entonces, esa es una alternativa. Lo único, y trae todo, digamos, o sea, un repositorio central donde uno almacena una versión de los binarios, donde los pueda patchear y después distribuir a muchos servidores. Lo que tiene, si querés, de contra, es que está pensado como para instalaciones grandes. Si uno tiene un rack de 2 nodos, usar un servidor de FPP implica crear un servidor de repositorio, mucho espacio en disco para tener las imágenes. Es como que te agrega un overhead, ¿no? Extra de mantenimiento, ¿no? Fíjate Así que te que iba a preguntar, te iba a preguntar una cosa, te iba a decir, ¿en qué casos no recomendarías el coste, el coste de desplegar Ansible o de aprender Ansible para prepararse toda un despliegue o todo un automatismo respecto, digamos, el beneficio, ¿no? ¿En qué casos dirías, mira, es que para hacer algo así no valdría la pena, que quizá, evidentemente, cuando es algo muy específico en un servidor, pero ¿en qué tareas has echado para atrás y has dicho, mira, lo íbamos a hacer con Ansible, pero no, mejor vamos a terminar antes si lo hacemos a mano, ¿no? ¿En qué caso te has encontrado el caso sí, opuesto? yo creo que es como dijo Hanoi, ¿no? Que ahora volvió con nosotros acá. Es que cuando tenés volumen, o sea, cantidad de servidores, en general la ecuación te da bien de decir, me invierto en automatizar. Si tengo poquitos servidores y me pongo a automatizar tareas complejas, a menos que las vaya a ejecutar muy seguido, es difícil que me rinda porque hay que invertir mucho tiempo para tener una automatización funcionando bien. Y sobre todo porque cambia las cosas, ¿no? Si voy a hacer, imagínate, cambiar la clave de un usuario y me hago un scriptcito Ansible chiquito que se conecta a la base, crea un wallet, le pone la password vieja, la nueva. Bueno, capaz que puede estar interesante como ejercicio, pero ¿cuántas veces le voy a andar usando eso? Yo qué sé, una vez por año en un servidor. Ahora tengo 50 servidores, capaz que me sirve, ¿no? Pero siempre este tipo de detalles es muy difícil de estimar porque de repente de entrada uno se genera expectativas que no son alineadas con la realidad, porque uno se puede inventar la película y decir, bueno, no, yo esto le voy a usar después a futuro millones de veces acá y allá, y terminas gastando haciendo una cosa enorme que le usaste 3 veces, ¿no? O cuando tienes un parque muy heterogéneo, ¿no? Quizá. Si tienes muchas versiones Sí, distintas sí, o muchos sistemas seguro. operativos distintos y muchas arquitecturas distintas, quizá el coste de Eso, sí, personalizar sí. tantísimo llega un momento que dices, ya, paremos, ¿no? La personalización implica dedicarle el mismo tiempo porque en general es poco lo que puedes reusar. Si hay mucho que puedes reusar, bueno, capaz que te sirve, pero sí, mismo los comandos, ¿no? Yo que si estás en un Exadata, el comando para aplicar un parche es distinto. Estás en la cloud, el comando, ¿no? Un Claro. Managed Services de los de Oracle, el comando es distinto. Entonces, está bien, capaz que te podés reusar la partecita de decir copio el binario, pero no sé, todo lo demás va a ser tan distinto que va a ser difícil, ¿no? Que te rinda. Yo, Sí. al hilo de esto que decís, quería comentar una cosa sobre un concepto también importante en Ansible, que es el tema del inventario. El inventario, lo que hace Ansible es, digamos, manejar grupos de servidores en un concepto que se llama inventario. El inventario es bastante potente porque
permite organizar servidores en grupos y a su vez grupos en subgrupos. Entonces tú luego los roles o los playbooks que quieres desplegar, puedes desplegarlos sobre un grupo de servidores en concreto. Entonces esto también da muchísimo juego. No sé si eso en el fondo también lo has encontrado tú. Sí, sí, claro. Para mí eso, yo no quise entrar en muchos nombres, pero es parte de la configuración, ¿no? Cuando configuras, Ansible, la configuración en general es esos detallecitos de cuáles son los servidores a los que me voy a conectar. Y lo que tiene interesante el inventory es que vos podrías tener en mi misma instalación de prueba, puedo tener distintos archivos de inventario para ejecutar pruebas distintas. Entonces, eso es algo que nosotros hacemos a veces para decir, bueno, voy a probar este Rambook contra un single instance y este mismo Rambook contra un rack. Pero los servidores de rack son grupos de servidores distintos, porque no quiero usar los mismos. Entonces, porque mismo para crearlos es más fácil de otra forma. Entonces ahí los archivos de inventario distintos. Pero sí, es Aparte cierto, es parte de la construcción. tiene variables que se pueden, digamos, configurar por estos grupos que comento. Pues eso Sí, sí. también te da mucho juego. Aplicar, por ejemplo, una cosa específica pues a un grupo de servidores que podría tener un Oracle 11, por ejemplo. Sí, sí, tal cual. Qué bueno. Es bastante potente, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Yo lo uso poco, ¿eh? Digamos que Tengo que la, reconocerlo que lo uso poquito. Bueno, no lo uso, quiero decir. Sí, pero porque no tienes muchos servidores. Si tuvieras muchísimos servidores, vamos, estás 90% obligado a usarlo. Claro, y cuando tengo son esos, son clientes distintos, sistemas, cada uno hijo Claro. de un instalador distinto, pero sí me parece potente. Nosotros tenemos un cloud privado en el que tenemos muchas instalaciones de Oracle para cada cliente. O sea, para cada cliente tenemos un Oracle, por decirlo de alguna forma, una instancia. Entonces tenemos muchas bases de datos y cuando tenemos que configurar en todas a la vez. Hay que aplicar una mejora, pues un script que hace en Ansible y se aplica en todas las bases de datos de los clientes. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces está muy bien para eso, sí. Pues muy bien. ¿Qué dices? ¿Tú siempre usas, qué dices, Nelson? Que usas siempre el de... sí, estaba siguiendo con Bani por los virtuales, ¿no? Por el hecho de que para usar máquinas virtuales, uno siempre puede ir a VirtualBox y crearlas a mano, ¿no? Pero Inhofe, él publica siempre, cada vez que sale una versión nueva, él crea la configuración Vagrant con un comando, lo ejecutás y ahí te crea la virtual, te instala el software y todo. Y él se ha preocupado de mantener todo ese software durante el tiempo, ¿no? Oracle también publica Vagrant Boxes, se llaman. Pero bueno, no sé, como Tim lo has dicho antes, y aparte Tim publica dentro de esas configuraciones también le agrega más cosas, ¿no? Él le pone eh, SQL Developer, sí, le pone todo. Entonces ya te bajas eso y ya te sirve no solo para base de datos, sino también si querés desarrollar un desarrollo chico, incluyen Apex, RDS, sí. Qué bueno. Qué bueno, qué Y bueno, bueno. y es otro ángulo de la automatización, ¿no? La automatización no es solo una herramienta. Mismo la creación de una virtual ejecutando todo, es otro aspecto, ¿no? Esos scripts enormes que larguísimos. Si se ponen a revisar los códigos, eso, todo tiene muchas horas de trabajo atrás, ¿no? Sí, pero reaprovechadas, ¿no? Eso es... Sí, sí, nosotros que solo los copiamos y usamos, seguro. Sí, sí. Mira, pregunta Miguel si queda grabado el café. Claro que sí. Lo grabamos y lo subimos al podcast. Y tenemos. Estás, Nelson, en el episodio 2 de la temporada 3. Así que. Sí. Oh, Sí, sí. qué largo. ¿Qué te parece? Pues nada, pues eso. Es el tercer año que estamos. No, digo que el hecho de poder escuchar los podcasts después también está bueno, ¿no?
Sí, porque claro, ¿sabes también? Es que a las horas, a las horas en las que a veces a lo mejor no está todo el mundo, a veces hay gente que está, pues, está trabajando o está, yo qué sé, o está en su casa, pues hay mucha gente. Mira, me decía Óscar García que él escucha el podcast siempre conduciendo. Entonces, yo creo, pues ya está. Ah, está bueno. Pero está muy bien, está muy bien. Oye, pues es que es muy interesante. Ya te digo, es decir, la parte que conocía es algo así. No sé hasta qué punto me interesa aprender. Yo es que soy muy así, soy principio de economía máximo. ¿Hasta qué punto me interesa aprender una tecnología, un componente por el beneficio? Sí, más o menos hasta ahora me he estado capeando, digamos, con Cloud Control, por ejemplo, ¿no? Es decir, descargar scripts, por ejemplo, en todas las bases de datos, pues me lo hago un job con Cloud Control y lo planifico y lo despliego. Personalizar, ya todo este que dices tú, ¿no? Esa personalización o esa o poder hacerlo estándar, no solamente para Oracle, es decir, que en un momento puedas hacer una parte con Oracle y otra parte en otro componente, o otra parte en otro aspecto, digamos, de combina sistema operativo con SQL, con no sé, ya digamos, una herramienta muy general como genérica como Cloud Control no te permite ir tan a lo fino, ¿no? Y quizá ya Ansible sí es mucho más potente para este tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno, y aparte Cloud Control es propietario de Oracle y tenés que tenerlo instalado y tenés que mantenerlo, ¿no? En versiones, o sea, y Ansible es como una cosa más genérica, más liviana, que la puedes poner a andar en muy poco tiempo. Y lo otro es que el código, porque las cosas que poder hacer con Ansible es como, digamos, es como un lenguaje donde puedes escribir por tareas lo que quieras. En el Cloud Control, en realidad, estás limitado para las opciones que te da el Cloud Sí, Control mucho, para hacer cosas, ¿no? la verdad que sí. Yo O creo que es sea, un intento de digamos, hacer es útil. algo. Es útil. Sí, sí, dale, dale. Digo, es un intento como de hacer algo así como automatismos, pero decir, bueno, que nuestra herramienta estándar de monitorización por lo menos lo haga y haga algo así. Y gestione las golden copies, ¿no? Y se puedan provisionar homes. Y a ciertas cosas decir, bueno, no nos es tan complicado poder implementar un pequeño Ansible, ¿no? Para poder desplegar cosas, ¿no? Pero claro, la herramienta de Cloud Control No, es para y no, muchas otras cosas más, ¿no? De monitorización. claro, y no te olvides que también tiene, ¿cuánto? 20 años tiene, bueno, capaz que menos, 15, Cloud Control. O sea que Claro. estaba haciendo estas cosas desde hace mucho tiempo atrás. Y de última Ansible es bastante moderno, como una cosa que surgió después. O sea, tampoco es muy justo decir que ahora hay una cosa moderna que hace todo mucho mejor y más rápido, pero bueno, es Bueno, pero nuevo, o ¿no? más También. específica, porque digamos, si Ansible es solamente para automatizar, claro, un poco Cloud Control es como gestión de toda la monitorización, automatización, gestión de backups, gestión de, digamos, universal, Exacto, ¿no? Para adaptado a base de datos, exacto. pero solamente a eso, claro. Era para hacer, exacto, era para tu base de datos todo lo que quisiera hacer con tu base, pensado en Oracle, y bueno, sí, tiene sus ventajas. Mm. Quizás hoy en día también se está notando más de que, bueno, no es la realidad de todo el mundo, ¿no? Pero yo que hago consultoría, hay muchas empresas que tienen entornos más heterogéneos, no tienen solo Oracle. Entonces, herramientas como estas que se pueden usar con cualquier otro motor o para otras actividades, son más valiosas porque son de múltiple propósito, ¿no? Y no como Cloud Control que solo te sirve para Oracle. Entonces, es doble filo igual, porque cuando querés hacer un parche para Oracle, tiene que ser siguiendo los pasos de Oracle. Entonces, Claro. eh, Un par de cositas. Mira, Miguel DBA está preguntando en el chat, opinión, entiendo, ¿qué crees que es mejor, Ansible, Terraform o Jenkins? ah, Bueno, bueno, es una pregunta interesante. Son todas herramientas de automatismos para cosas distintas, ¿no? Ansible es creada para automatizar tareas y ejecución paso a paso de cosas, con módulos para lo que quieras. Entonces, es más pensado como decir, bueno, quiero evitarme de hacer cosas a mano que antes ejecutaban programas. Bueno, uso Ansible. Terraform tiene una filosofía de configuración similar en el sentido de que es un archivo en texto plano que uno puede leer, también descriptivo sobre recursos,
pero se usa para crear infraestructura Terraform. Terraform no sirve para ejecutar tareas paso a paso. Sin embargo, Terraform hace cosas paso a paso, pero no nos da a nosotros la libertad de decir, bueno, Iterar, quiero ¿no? hacer algo más después de que el servidor... Claro, Terraform es para crear recursos, entonces, si yo quiero crear un servidor nuevo, y eso implica crear un disco, crear la red, lo que sea que haya que hacer, bueno, Terraform permite hacer eso, porque de la misma forma que Ansible tiene módulos para todo, Terraform también se hizo muy popular y todos los proveedores de software crearon sus módulos que son capaces de gestionar sus recursos. Entonces hay módulos de Terraform para poder conectarse a Oracle, a OCI, a Amazon, a Google. Entonces uno puede crear de forma casi con el mismo código, con algunas variantes, en todos lados cosas, ¿no? Pero en los archivos de que describen lo que hay que hacer, solamente describen cómo crear los recursos. Termina ahí. El recurso queda creado y Terraform termina. No podemos decirle después de crearme, instalame Oracle, aplicame un parche, no sirve para eso. Y Jenkins es un utilitario que sirve para automatizar ejecución, pero más orientado tipo a eventos, ¿no? Se usa mucho cuando quiero armar un ambiente donde automáticamente se me apliquen, se ejecuten o se disparen tareas anidadas, digamos, ¿no? Por ejemplo, hago un cambio en la base de datos y eso me dispara, o al revés, hago un cambio en el código, eso me dispara un commit en Git y eso me dispara una compilación de un SQL en la base de datos. Para eso usa Jenkins, ¿no? Es como más para un orquestador de cambios. Y bueno, hay formas hay muchas recetas, muchos ejemplos de cómo conectar cosas con otras, pero bueno, son como herramientas distintas que están todas vinculadas al tema automatismo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Oye, y Bueno, acabamos con Manuel, un ahí lo que te caso. vas. Sí, sí. Acabamos con un caso de éxito y otro caso de fracaso. Es decir, ¿tienes algún caso de estos? Es decir, mira, hicimos esto y fue Bueno, espectacularmente bien, y hicimos esto y fue espectacularmente mal, ¿no? bueno, el fracaso para mí en estos casos es cuando las estimaciones no nos dan como pensamos, Sí. ¿no? Entonces, hemos tenido proyectos donde inicialmente parecían muy simples, terminaron siendo muy complejos y costándonos muchísimo más de lo que inicialmente asignamos de gente para trabajar en eso. Ujú. Eso es lo fracaso. Al final las cosas siempre funcionan. Por ejemplo, hicimos hay unos compañeros, ¿no? Yo en particular no toqué mucho, pero se hizo un automatismo con Jenkins, Git y demás para aplicar cambios de bases de datos en ambientes con eBusiness Suite, Wow. que funcionó, pero tenía muchas limitaciones y requería muchas cosas manuales por parte de los usuarios. Entonces al final como se gastó tiempo, se hizo algo que funciona, pero no se adoptó, digamos, como Mm. que era lindo de ver, pero no era muy práctico. Eso también puede ser Qué bueno. Y el caso super un caso de éxito fracaso, termina con ¿no? un bombazo. Venga, terminas con el caso super Ah, bueno, éxito. de éxito tenemos unos módulos ahí públicos para hacer patching de instalaciones de bases Oracle con Rack que están funcionando. Yo por las dudas quizás no puedo dar mucho detalle porque son cosas, algunas confidenciales, pero buscan en Git, hay algunos repositorios públicos que hacen eso y que los creamos nosotros para De clientes, Pitian, porque no que están habías ahí dicho. públicos, ¿no? Son de Pitian, ¿no? ¿O son tuyos? Ah, sí. Bueno, no, los hice con Pitian y con otros compañeros que trabajamos para clientes, están publicados en nombres de cliente, o sea que si van ahí buscan en Git y ven algunos repositorios Ansible para instalar Oracle con Rack y demás, bueno, hay chance de que nosotros hayamos hecho bastante de ese código. Y que están ahí funcionando desde hace años, y cada tanto los mantenemos, ¿no? Qué bueno, Y demás, pero bueno, qué bueno. sí, la cosa funciona, es como todo, ¿no? Funciona, hay que dedicarle mucho tiempo, pero bueno, al final funciona, sí. Y Pues, facilita mucho el pues trabajo. muy bien. Son las 7, nos pasamos un par de minutitos. Nelson, sé que tienes ahora justo que te vas. Es un gustazo hablar contigo. Sí, bueno,
Es un gustazo. Se nos queda Juan, que tiene una, Y bueno, lo una mismo. preguntita ahí por decir. Ya nos hemos ido un poquito de tiempo. Voy a crear, por Bueno, terminar solo una cosita, crearé un eso. canal de texto para que a lo mejor podamos poner ahí enlaces o podamos poner algún tipo de Ahí está. documentación y si alguien se le queda con alguna preguntita, pues que lo pueda comentar también en el chat o poner algún link o algo así. Y un gustazo, es que es un gustazo tenerte, Nelson, eres un tanque de guerra, de verdad. Bueno, Un placer. muchas gracias. Bueno, mismo Miguel hizo unas preguntas, de repente las seguimos ahí en ese canal, viste, que están ahí de cómo automatizar OCI y AWS. Sí, qué Sí, bueno. todo eso se puede, hay ejemplos, sí. Lo podemos seguir ahí, sí, seguro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, un placer, un gusto compartir esta tarde contigo y con el resto de la gente que se conectó hoy. Y de última, cuando tengas el canal creado para hablar de estas cositas que quedaron pendientes, también las que tengan preguntas. Sí, pues lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer ahora. ¿Cómo lo llamamos? Automatizaciones, automatización, base de datos, ¿te parece? Sí, lo que quieras. Estoy diciendo ahora los que ya tenés, canales, pero no tenés ninguno sobre automatismo. Sí, ponele automatización en base de datos, sí. Anda bien. Pues mira, ala, créate channel. Ya lo he Rápido. creado. Y ahí le Ahí ponemos está. la pregunta de Miguel y la seguimos después entonces. Pues yo justo ahora tengo otras cosas para hacer, pero Claro que sí. Ya con tiempo, sé que me habías dicho que tenías justito. Tampoco te quería alargar más. Muchísimas gracias, Nelson. ahí dejé puesta la pregunta de Miguel. Dale, hablamos después igual. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Nelson. Un abrazo muy fuerte.